pasó a tus amigas? No me agradaban, ¿está bien? Solo te protegía. Ellas no eran buenas personas. No te convenía estar con ellas. ¿A dónde vas? ¿Adiós? ¿Te hice daño? Lo único que he hecho es cuidarte. Tú me gustas. Yo te amo con todo mi corazón. Esto no habría tenido que terminar así. Pero bueno, aún estaremos juntos. Así que ya no importa. ¿No te das cuenta? Jamás saldrás de aquí. Estaremos juntos. Por siempre. No tienes elección. No tienes idea de cuánto te amo. La huida. El silencio seguía dominando la calle. Los 30 chicos permanecían inmóviles. Algunos seguían en el suelo quejándose. Otros observaban a Yu con auténtico miedo. Nadie se atrevía a acercarse. Porque la imagen frente a ellos ya no parecía humana para ellos. Yu respiraba pesadamente mientras la sangre del líder manchaba parcialmente sus nudillos. Sus ojos seguían llenos de ira. Una ira oscura. Pesada. Entonces. A lo lejos. Se escuchó el sonido de una sirena. La chica que seguía grabando abrió ligeramente los ojos. La policía. Varios de los chicos reaccionaron inmediatamente al escuchar eso. Mierda. Vámonos. Rápido. El grupo comenzó a moverse desesperadamente. Algunos ayudaban a los heridos. Otros simplemente escapaban corriendo. Pero Yu permanecía quieto, sin moverse, con la mirada baja, en su mente. La oscuridad volvió a aparecer, y Yuri Boyka seguía observándolo fijamente. Perdiste el control. Silencio. Yuru apretó lentamente los puños. Ellos lo merecían. Boyka no respondió inmediatamente. Luego habló con calma. Tal vez. Pero si peleas consumido por la ira, terminarás destruyéndote a ti mismo. Las palabras quedaron resonando dentro de la mente de Yu. Entonces. Otra imagen apareció por un instante. Muy rápida. Luces nocturnas. Un auto acelerando. El sonido de un motor. Un Nissan Skyline azul cruzando una carretera a toda velocidad. Yuru abrió ligeramente los ojos. ¿Qué fue eso? La imagen desapareció inmediatamente. Pero por alguna razón. Su corazón comenzó a latir más rápido. Como si hubiera reconocido aquella escena. Como si fuera un recuerdo olvidado. Yuri Boyka observó aquello en silencio. Interesante. Pero antes de que Yu pudiera pensar más. La voz de la chica que estaba escondida se escuchó cerca. Oye. Yu levantó lentamente la mirada. Ella seguía sosteniendo el teléfono con el que había grabado todo. Parecía nerviosa. Muy nerviosa. Pero aún así reunió valor para hablar. La policía viene de este lado. Silencio. La chica tragó saliva al ver directamente los ojos de Yu. Porque todavía daban miedo. Si te quedas aquí, te atraparán. Yu observó a la chica durante unos segundos. Luego miró hacia el final de la calle. Las sirenas se escuchaban más cerca ahora. Entonces guardó silencio unos instantes antes de hablar. Gracias. La chica se sorprendió un poco. Porque su voz ahora sonaba mucho más tranquila que durante la pelea. Yu comenzó a caminar lentamente alejándose del lugar. Paso, paso, paso. Mientras las luces policiales comenzaban a reflejarse en la distancia. Y la chica lo observó irse en silencio. Todavía impactada. Porque aquella noche. Había visto algo imposible. El nacimiento de alguien completamente diferente. Y mientras Yu desaparecía lentamente entre las calles oscuras de la ciudad. Aquella extraña imagen del auto azul seguía apareciendo dentro de su mente. Recuerdos que no eran suyos. La noche seguía fría. Yu caminaba solo por las calles de la ciudad mientras las luces de las patrullas quedaban cada vez más lejos detrás de él. Su respiración poco a poco comenzaba a estabilizarse. Pero su mente seguía alterada. Demasiado.
Las imágenes de la pelea continuaban apareciendo una y otra vez. Los golpes, los gritos, la sangre. Yu apretó ligeramente los dientes mientras seguía caminando. Entonces, algo extraño ocurrió. Un sonido, suave al principio, pero reconocible. Un motor. Yu se detuvo lentamente en medio de la calle. Sus ojos se abrieron apenas un poco, porque aquel sonido le resultaba familiar, muy familiar. La oscuridad apareció nuevamente dentro de su mente, pero esta vez el espacio mental era diferente. Ya no era solo el ring vacío de Yuriboika. Ahora había algo más. Luces nocturnas, calles mojadas por la lluvia, el rugido de varios motores, personas gritando emocionadas, y autos alineados en una carretera. Yuru observó todo aquello confundido. ¿Qué es esto? Entonces vio un auto azul, un Nissan Skyline GTR. El corazón de Yu latió más rápido apenas lo vio, porque aunque nunca había manejado uno, sentía que lo conocía perfectamente. Entonces, las imágenes comenzaron a moverse más rápido. Velocidad, cambios de marcha, derrapes, el sonido del turbo, las manos sujetando un volante, y una sensación extraña. Libertad, una libertad absoluta. Yu llevó lentamente una mano a su cabeza, porque aquellos recuerdos no parecían imaginaciones. Se sentían reales, demasiado reales. Entonces escuchó voces, gente gritando, apuestas, carreras ilegales, y finalmente, un nombre apareció dentro de su mente. Brian. Yu abrió ligeramente los ojos. Brian. El nombre volvió a resonar, más fuerte esta vez. Brian O'Connor. Silencio. El corazón de Yu comenzó a latir con fuerza, porque aquel nombre le provocaba algo extraño, nostalgia, adrenalina, tristeza, como si perteneciera a alguien importante, como si fuera parte de él. Entonces las imágenes explotaron nuevamente. El Skyline acelerando a máxima velocidad, luces de policía detrás, carreras callejeras, familia, motores, y una voz. Never turn your back on family. Yu respiró pesadamente mientras intentaba entender qué estaba ocurriendo. ¿Qué demonios? En la oscuridad del espacio mental, Yuriboika observaba todo en silencio, sin intervenir, como si incluso él entendiera que algo estaba despertando dentro de Yu. Las imágenes continuaron apareciendo, manos cambiando velocidades con precisión, derrapes perfectos, reflejos imposibles al volante. Yu cerró lentamente los ojos, porque por primera vez desde que todo comenzó, sentía algo distinto a la ira, una extraña calma, como si aquella velocidad, aquellos motores, le pertenecieran. Entonces, el nombre volvió a escucharse dentro de su cabeza. Brian O'Connor. Yu abrió lentamente los ojos hacia las luces de la ciudad, y por alguna razón, sintió unas enormes ganas de conducir. Sonido del motor. La ciudad seguía despierta. Luces de neón iluminaban las calles mientras el ruido distante de motores recorría la noche. Yu caminaba lentamente con las manos dentro de los bolsillos. Pero ahora, su mente estaba completamente alterada, porque aquellas imágenes seguían apareciendo una y otra vez. Carreteras, autos, velocidad, y ese nombre, Brian O'Connor. Yu apretó ligeramente los dientes. ¿Quién eres? Pero en el fondo, sentía que ya conocía la respuesta. Entonces, un sonido volvió a escucharse. BRRRRMMMM. Un motor acelerando cerca. Yu levantó lentamente la mirada. A unas calles de distancia podía verse un grupo de autos estacionados bajo las luces nocturnas. Muchos jóvenes reunidos alrededor. Música, risas, motores modificados. Yu permaneció inmóvil observando el lugar, porque algo dentro de él lo estaba llamando. En su mente, las imágenes regresaron nuevamente. Un volante, cambios de velocidad, el rugido de un motor turbo, y una sensación intensa de adrenalina. Yuriboika apareció nuevamente en la oscuridad. ¿Qué sientes? Yu observó aquellos autos desde lejos. Entonces respondió lentamente. No lo sé. Silencio. Pero siento que pertenezco ahí. Boika permaneció callado unos segundos. Luego cruzó los brazos. Entonces ve. Yu comenzó a caminar lentamente hacia el lugar. Mientras más se acercaba, más fuerte latía su corazón. El ambiente era completamente distinto al de la Academia Saikai. Aquí nadie parecía preocuparse por talento académico, ni estatus, ni reputación escolar. Solo importaban los autos, la velocidad. ¿Y quién era el mejor conductor? Yu observó varios vehículos modificados alineados cerca de la carretera. Nissan, Toyota, Mazda, Mitsubishi. Sin entender por qué. Podía reconocer varios modelos apenas viéndolos. Incluso detalles técnicos. Como si ya supiera todo eso. ¿Cómo? Murmuró en voz baja.
Entonces sus ojos se detuvieron en un auto azul. Un Nissan Skyline GTR. Silencio. El mundo pareció detenerse por un instante, porque apenas vio el auto. Su pecho se estremeció. Las imágenes explotaron nuevamente dentro de su cabeza. Velocidad, derrapes, luces policiales, una carretera nocturna, y una voz. Brian Yu llevó lentamente una mano a su cabeza, respirando pesado, porque ahora estaba completamente seguro. Aquellos recuerdos no eran imaginación. Y entonces, por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Yu. Una sonrisa tranquila, genuina, porque mientras observaba los autos y escuchaba los motores, sintió algo que no había sentido en muchísimo tiempo: libertad. El otro recuerdo: la noche ya estaba avanzada cuando Yu finalmente regresó a su casa. Las calles estaban mucho más silenciosas ahora. Solo algunas luces seguían encendidas mientras el viento frío recorría lentamente la ciudad. Yu abrió la puerta de la casa y entró en silencio. El lugar seguía casi vacío. Pocas cosas, pocos muebles, poca vida. Pero aún así, era suyo. Y eso ya lo hacía diferente a cualquier otro lugar donde había vivido. Yu dejó lentamente las bolsas sobre una silla y caminó hacia el baño. Su cuerpo todavía dolía por la pelea. Los nudillos estaban ligeramente lastimados. Su hombro seguía resentido. Y algunos golpes comenzaban a notarse mejor ahora que la adrenalina desaparecía. Pero Yu no parecía darle importancia. Abrió la llave de la ducha. El agua caliente comenzó a caer lentamente mientras el vapor llenaba el baño. Yu permaneció quieto unos segundos observando su reflejo en el espejo. Cabello negro, tatuajes, mirada fría. Todavía le costaba reconocer que ese era él. Entonces lentamente comenzó a quitarse la ropa y entró bajo el agua caliente. Silencio. El sonido del agua relajó poco a poco su respiración. Y por primera vez desde la pelea, su mente comenzó a calmarse. Pero entonces, aquellos recuerdos volvieron. Motores, carreteras nocturnas, el Skyline azul. Y ese nombre, Brian O'Connor. Yu cerró lentamente los ojos mientras el agua caía sobre su rostro. ¿Quién eres? La pregunta salió casi como un susurro. Y en ese instante, todo cambió. La oscuridad apareció nuevamente. El espacio mental volvió a formarse lentamente frente a él. Pero esta vez, no era el mismo lugar vacío de antes. Ahora parecía un enorme estacionamiento nocturno iluminado por luces urbanas. Autos modificados estaban estacionados alrededor. El sonido lejano de motores podía escucharse en el ambiente. Y en medio de todo aquello, había alguien apoyado contra un Nissan Skyline azul. Un hombre rubio, ojos claros, chaqueta oscura, y una expresión tranquila. Yu abrió lentamente los ojos, porque reconoció inmediatamente aquel rostro. Brian O'Connor. El hombre levantó la mirada hacia él, y luego sonrió ligeramente. Una sonrisa relajada, como si hubiera estado esperando ese momento. Supongo que finalmente despertaste. Silencio. Yu permaneció inmóvil observándolo, porque la presencia de Brian era completamente diferente a Yuri Boyka. Boyka se sentía pesado, brutal, intimidante. Pero Brian transmitía calma, seguridad, experiencia. Yu habló lentamente. Entonces, los recuerdos eran reales. Brian metió las manos en los bolsillos mientras observaba el Skyline detrás de él. Más reales de lo que crees. Silencio. El sonido lejano de motores seguía escuchándose alrededor. Yu observó nuevamente el auto azul. Y por alguna razón, sintió una conexión inmediata con él. Brian notó su mirada y sonrió un poco más. ¿Te gusta, eh? Yu no respondió, pero Brian ya entendía la respuesta. Entonces se separó lentamente del auto y comenzó a caminar hacia él. Boyka te enseñará a pelear. Pero yo. Brian levantó ligeramente las llaves del Skyline. El sonido metálico resonó suavemente en el espacio mental. Te enseñaré a conducir de verdad. Primera lección. El espacio mental permanecía iluminado por las luces nocturnas del estacionamiento. El sonido lejano de motores llenaba el ambiente mientras Yu seguía observando a Brian frente al Skyline azul. Las llaves seguían girando lentamente entre los dedos de Brian O'Connor. Te enseñaré a conducir de verdad. Silencio. Yu observó nuevamente el auto. Su corazón latía extraño, como si aquella máquina le resultara familiar, como si ya hubiera estado detrás de ese volante antes. Brian notó la expresión de Yu y soltó una pequeña risa. Sí, esa cara ya la conozco. Yu levantó lentamente la mirada. ¿Qué significa todo esto? Brian se apoyó ligeramente sobre el Skyline. Significa que tus recuerdos están despertando. Y significa que una parte de mí está dentro de ti. El viento nocturno recorrió lentamente el estacionamiento. Yu guardó silencio unos segundos. Luego habló. Reencarnación.
Brian sonrió apenas. Llámalo como quieras. Pero todo lo que sentiste esta noche no fue casualidad. Las imágenes comenzaron a aparecer nuevamente dentro de la mente de Yu. Carreras ilegales, velocidad, persecuciones, derrapes, adrenalina. Brian observó a Yu fijamente. Dime algo. ¿Cuándo viste esos autos esta noche? ¿Qué sentiste? Yu bajó lentamente la mirada. Entonces respondió con sinceridad. Libertad. Silencio. Brian sonrió. Exactamente. Entonces comenzó a caminar lentamente alrededor del esquiline. Las peleas te ayudan a sobrevivir. Pero conducir. Brian levantó la mirada hacia las luces de la ciudad. Conducir te hace sentir vivo. Las palabras resonaron profundamente dentro de Yu, porque por primera vez en muchísimo tiempo sentía que alguien realmente entendía lo que había dentro de él. Brian volvió a mirarlo. Yu. ¿Sabes por qué amas la velocidad aunque nunca hayas corrido? Yu negó lentamente. Brian señaló el esquiline. Porque una parte de ti ya vivió todo eso. El motor del auto se encendió lentamente. BRRRRMMMM. El sonido hizo que el corazón de Yu se estremeciera. Brian abrió la puerta del conductor y miró a Yu. Sube. Silencio. Yu observó el interior del esquiline, y sin entender por qué. Cada parte del auto le resultaba conocida, como si perteneciera ahí. Entonces caminó lentamente y entró al asiento del copiloto. Brian sonrió ligeramente. Bienvenido al verdadero mundo, Yu. El esquiline comenzó a avanzar lentamente por las calles del espacio mental, y mientras las luces nocturnas se reflejaban sobre el parabrisas. Los recuerdos de Brian O'Connor comenzaron a despertar cada vez más dentro de Yu. Instinto. El esquiline avanzaba lentamente por las calles iluminadas del espacio mental. Las luces de neón se reflejaban sobre el parabrisas mientras el sonido del motor llenaba el silencio de la noche. Yu observaba todo alrededor en completo silencio. Pero algo extraño estaba ocurriendo. Cada sonido, cada movimiento del auto, cada vibración del motor. Se sentía natural para él, como si ya hubiera vivido aquello miles de veces. Brian manejaba tranquilamente con una sola mano sobre el volante, completamente relajado. ¿Qué sientes? Yu observó el tablero del esquiline, las revoluciones, la velocidad, el sonido del turbo. Entonces respondió lentamente. No se siente extraño. Brian sonrió ligeramente. Porque tu cuerpo ya comenzó a recordar. El esquiline aceleró un poco más. BRRRRMMMM. El sonido del motor hizo que Yu sintiera adrenalina recorriendo su cuerpo. Y entonces, más recuerdos aparecieron. Carreteras nocturnas, carreras ilegales, autos adelantándolo a toda velocidad, y manos cambiando velocidades rápidamente. Yu abrió ligeramente los ojos, porque ahora podía sentirlo. El volante entre sus manos, el cambio de marchas, el control del auto. Brian notó su reacción. Ya lo entiendes, ¿verdad? Silencio. Yu observó el camino frente a ellos. Entonces habló. Siento que ya hice esto antes. Brian asintió lentamente. Porque sí lo hiciste. El esquiline tomó una curva a gran velocidad. Yu instintivamente sujetó parte del tablero. Pero Brian mantenía el control absoluto. Preciso. Limpio. Perfecto. Entonces Brian frenó lentamente el auto en medio de una enorme carretera vacía. Silencio. El motor seguía encendido. Brian soltó el volante y miró a Yu. Tu turno. Yu abrió ligeramente los ojos. ¿Qué? Brian sonrió. Conduce. Silencio. Yu observó el asiento del conductor. Nunca he manejado. Brian soltó una pequeña risa. Tu mente dice eso. Pero tus instintos no. Las luces nocturnas iluminaron lentamente el interior del esquiline. Yu permaneció quieto unos segundos. Entonces, abrió lentamente la puerta y cambió de asiento. Apenas se sentó detrás del volante. Algo cambió. Su respiración se calmó. Sus manos tocaron el volante lentamente. Y en ese instante, sintió una conexión inmediata. Como si el auto fuera una extensión de su cuerpo. Brian lo observó en silencio. ¿Ves? Yu miró el tablero, sin saber cómo. Entendía todo. El embrague, las velocidades, las revoluciones, todo. Entonces puso lentamente una mano sobre la palanca de cambios. Y una imagen cruzó rápidamente su mente. Unas manos haciendo exactamente el mismo movimiento. Las manos de Brian. Yu respiró profundamente. Brian sonrió levemente. Ahora acelera. Silencio. Yu observó la carretera frente a él. Oscura. Vacía. Infinita. Entonces, pisó lentamente el acelerador. BRRRRMMMMMM. Y por primera vez después del monstruo, la noche seguía cubierta de silencio.
Las luces de las patrullas comenzaban a acercarse lentamente hacia la calle destruida por la pelea. El suelo estaba lleno de chicos heridos, quejidos, respiraciones agitadas, sangre, y miedo, mucho miedo. Los 30 estudiantes que habían salido confiados a darle una lección a Yu. Ahora apenas podían mantenerse de pie. Uno de los chicos ayudaba al que tenía la pierna rota mientras temblaba. Mierda. ¿Qué demonios le pasó a Yu? Otro seguía sujetándose el rostro ensangrentado. Ese maldito está loco. El líder permanecía tirado en el pavimento respirando con dificultad. Su cara estaba completamente golpeada. Cada vez que recordaba la mirada de Yu. Su cuerpo temblaba, porque aquello no había sido una pelea normal. Había sentido auténtico terror. Uno de los estudiantes miró hacia el lugar donde Yu se había ido. Ese ya no era el mismo tipo. Silencio. Nadie respondió, porque todos pensaban exactamente lo mismo. Entonces otro muchacho habló nerviosamente. ¿Y si nos busca después? Las palabras hicieron que varios se tensaran inmediatamente, porque ahora entendían algo horrible. Ellos habían provocado a alguien completamente roto. Las sirenas se escucharon más cerca. Rápido, vámonos. Algunos comenzaron a huir inmediatamente. Otros apenas podían caminar. Pero nadie quería quedarse allí cuando llegara la policía, mientras escapaban por las calles. El miedo seguía creciendo dentro de ellos, porque ahora tenían una imagen grabada en sus cabezas. Yu cubierto de ira, golpeando sin detenerse. Aquella mirada fría, aquella violencia. Uno de los chicos respiró agitadamente mientras corría. No pienso volver a acercarme a ese tipo. Otro tragó saliva. Yo tampoco. Entonces el líder habló con dificultad mientras se limpiaba la sangre del rostro. Su voz temblaba. Ese monstruo. Silencio. Nadie volvió a decir el nombre de Yu, porque después de aquella noche. El chico al que antes llamaban inútil. Ahora era alguien que les daba miedo incluso recordar. El video. La noche estaba completamente silenciosa cuando Elizabeth finalmente llegó a su casa. Las luces del vecindario apenas iluminaban la calle mientras ella caminaba lentamente hacia la entrada. Todavía seguía nerviosa. Demasiado. Porque las imágenes de aquella pelea no dejaban de repetirse dentro de su cabeza. Yu golpeando a todos. Los gritos. La sangre. Aquella mirada fría. Elizabeth apretó ligeramente el teléfono entre sus manos. El mismo teléfono con el que había grabado todo. Entró rápidamente a su casa y cerró la puerta detrás de ella. Silencio. Respiró profundamente intentando calmarse. Dios. Dejó lentamente la mochila sobre una silla y caminó hacia su habitación. Su corazón todavía latía rápido, porque aunque ya estaba lejos de aquella calle, seguía sintiendo miedo, pero al mismo tiempo, había otra emoción mezclada dentro de ella. Curiosidad. Mucha curiosidad. Elizabeth cerró la puerta de su habitación y se dejó caer lentamente sobre la cama. Entonces volvió a mirar el teléfono. La pantalla seguía mostrando el video grabado. Su dedo dudó unos segundos, pero finalmente lo reprodujo. La grabación comenzó a mostrar la calle, los 30 chicos, las burlas, y luego Yu, con el cabello negro, la ropa oscura, los tatuajes visibles bajo la luz nocturna. Elizabeth sintió nuevamente cómo sus mejillas se calentaban un poco, porque incluso viendo el video otra vez, seguía sorprendiéndose por lo diferente que se veía. Definitivamente cambió demasiado. Murmuró en voz baja. Entonces la pelea comenzó. El primer golpe, los gritos, la velocidad con la que Yu derribaba a todos. Elizabeth abrió ligeramente los ojos mientras seguía viendo la grabación, porque ahora podía notar mejor algo. Yu peleaba como alguien entrenado, no como un estudiante normal. Cada movimiento era rápido, preciso, violento, y cuando llegó la parte donde Yu golpeaba al líder en el suelo, Elizabeth bajó lentamente el teléfono unos segundos, porque aquella mirada todavía le daba escalofríos. Parecía alguien completamente roto por dentro. Silencio. Elizabeth volvió a reproducir esa parte lentamente, y por alguna razón sintió tristeza, porque detrás de toda aquella ira parecía haber muchísimo dolor acumulado. Entonces recordó algo. La forma en que todos hablaban de Yu en la academia Saikai. Inútil sin talento. Estorbo. Elizabeth apretó ligeramente el teléfono. Tal vez todos fueron demasiado lejos con él. Silencio. La joven volvió a mirar la pantalla. Y nuevamente apareció la imagen de Yu alejándose bajo las luces nocturnas. Solo. Cubierto de sangre. Completamente solo. Elizabeth observó el video durante varios segundos más. Entonces bloqueó lentamente el teléfono y se dejó caer hacia atrás sobre la cama. Pero incluso ahora, no podía sacar a Yu de su mente. El anuncio del Sekai Taikai la mañana llegó lentamente sobre la ciudad.
El enorme edificio de la Academia Saikai comenzaba a llenarse nuevamente de estudiantes mientras las conversaciones inundaban los pasillos. Risas, rumores, quejas sobre clases. Todo parecía normal. Y aún así, el ambiente se sentía extraño, porque varios alumnos hablaban sobre una pelea ocurrida la noche anterior, aunque nadie conocía al responsable. Dicen que 30 chicos terminaron heridos. Escuché que fue una pandilla. No, dicen que fue un peleador callejero 30 contra 1. Imposible. Nadie mencionaba a Yu, porque para todos seguía siendo imposible imaginar que él pudiera hacer algo así. Mientras tanto, en el club de karate, Nico Mikadono entrenaba frente al saco de golpes. Pat, pat, pat. Sus movimientos eran rápidos y precisos como siempre, pero su expresión mostraba cierta distracción, porque desde la expulsión de Yu, algo dentro de ella seguía incómodo. Entonces la puerta del club se abrió de golpe. Un estudiante entró rápidamente sosteniendo varias hojas. Ya lo anunciaron. Todos voltearon inmediatamente. ¿Qué pasó? El chico sonreía emocionado. El Sekai Taikai. El ambiente explotó inmediatamente. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Finalmente volvió. Incluso varios alumnos del club se pusieron de pie inmediatamente, porque el Sekai Taikai no era un torneo cualquiera. Era uno de los torneos juveniles más importantes entre academias y escuelas. Participaban escuelas de karate, academias de artes marciales, clubes de combate, peleadores jóvenes reconocidos, y cada año el nivel era brutal. El profesor del club entró poco después observando a todos. Silencio. El lugar se calmó inmediatamente. El hombre acomodó lentamente sus lentes antes de hablar. La información es correcta. El Sekai Taikai comenzará dentro de unas semanas. Varios estudiantes tragaron saliva emocionados. El profesor continuó. Este año asistirán varias academias importantes del país. Y muchos peleadores experimentados. El ambiente comenzó a ponerse mucho más serio, porque ganar el Sekai Taikai significaba prestigio enorme. Nico cruzó lentamente los brazos mientras escuchaba. Pero entonces, una extraña imagen apareció nuevamente en su mente. Yu. Aquella mirada fría. Aquella sensación incómoda que dejó su desaparición. Nico frunció ligeramente el ceño, sin entender por qué. Sentía que algo estaba cambiando fuera de la Academia Saikai. Algo que todavía nadie podía ver. Mientras tanto, muy lejos de la escuela, Yu seguía dormido en su nueva casa, completamente ajeno a que el Sekai Taikai pronto cambiaría muchas cosas. Los 30 ausentes. La Academia Saikai seguía llena de movimiento después del anuncio del Sekai Taikai. Los pasillos estaban repletos de estudiantes hablando emocionados sobre el torneo entre escuelas. Pero además del torneo, otro tema comenzaba a llamar la atención de muchos alumnos. Las ausencias. Demasiadas ausencias. Mientras tanto, en el club de karate, varios estudiantes entrenaban intensamente. Pat, tut, pat. Nico Mikadono seguía golpeando el saco de entrenamiento con fuerza. Pero entonces, uno de los alumnos comenzó a mirar alrededor confundido. Oigan. Varios voltearon. ¿Qué pasa? El muchacho frunció el ceño. ¿No faltan demasiados alumnos hoy? Silencio. Otro estudiante abrió ligeramente los ojos. Ahora que lo dices. Sí, faltan varios. Uno comenzó a contar mentalmente. ¿No vinieron algunos del club de karate? Otro habló desde el fondo. Y también faltan varios chicos de otras clases. Las conversaciones comenzaron inmediatamente. ¿Cuántos faltan exactamente? No sé, pero son muchísimos. Entonces una chica revisó algo en su teléfono, y abrió lentamente los ojos. 30. Silencio. ¿Eh? La joven levantó la mirada nerviosamente. Faltan 30 estudiantes hoy. El ambiente se volvió incómodo inmediatamente, porque ya no parecía coincidencia. ¿30? Eso ya es raro. ¿Qué demonios pasó? Uno de los chicos bajó un poco la voz. Escuché que varios terminaron heridos anoche. Otro tragó saliva. ¿Una pelea? Tal vez. Los rumores comenzaron a crecer rápidamente dentro del club, pero nadie sabía realmente qué había ocurrido, porque ninguno de los 30 estudiantes quería hablar sobre la humillación que sufrieron, y mucho menos sobre Yu. Nico permanecía en silencio escuchando todo. Entonces recordó nuevamente aquella última mirada de Yu antes de desaparecer, vacía, fría, distinta, por alguna razón. Sintió un pequeño escalofrío. El profesor del club observó el ambiente antes de hablar. Dejen los rumores. Concéntrense en el Sekai Taikai. Pero incluso él parecía incómodo con tantas ausencias. ¿Por qué 30 estudiantes desapareciendo el mismo día? No era normal.
Mientras tanto, muy lejos de Saikai, Yu seguía caminando tranquilamente por la ciudad, sin saber que toda la academia comenzaba lentamente a hablar sobre la misteriosa desaparición de los 30 alumnos. Rumores. El ambiente dentro del club de karate seguía extraño. Nadie lograba concentrarse completamente en el entrenamiento, porque el tema de los 30 estudiantes ausentes seguía rondando por todas partes. Pat, pat, tut. Los golpes continuaban resonando en el dojo, pero incluso mientras entrenaban, las conversaciones no se detenían. Uno de los chicos se secó el sudor de la frente mientras hablaba con nerviosismo. 30 personas no desaparecen así nada más. Otro estudiante asintió lentamente. Y todos faltaron el mismo día. Una chica cruzó los brazos. Definitivamente pasó algo grande anoche. Entonces otro muchacho habló más bajo. Mi amigo conoce a uno de los que faltaron. Varios voltearon inmediatamente. ¿Y qué dijo? El chico tragó saliva. Que varios terminaron golpeados. Horrible. Silencio. ¿Qué tan horrible? El muchacho dudó unos segundos antes de responder. Uno con el brazo roto. Otro con la pierna lastimada. Y varios con la cara destrozada. El ambiente se tensó inmediatamente, porque aquello ya no sonaba como una pelea normal entre estudiantes. Uno de los alumnos soltó una risa nerviosa. ¿Quién demonios pudo hacer eso? Otro respondió rápidamente. Tal vez fue una pandilla callejera. Sí, porque una sola persona no podría vencer a 30. Varios asintieron inmediatamente. Para ellos eso era imposible. Nico Mikado seguía en silencio escuchando todo. Entonces uno de los estudiantes habló nuevamente. Escuché que los que faltaron no quieren decir qué pasó. ¿Eh? Sí, al parecer están demasiado asustados para hablar. Eso hizo que varios se miraran confundidos. ¿Asustados? ¿Qué clase de persona les hizo eso? Silencio. Nadie tenía respuesta, porque nadie podía imaginar la verdad, y mucho menos relacionar aquello con Yu. Después de todo, para la Academia Saikai, Yu seguía siendo el chico callado, el inútil, el que nunca se defendía. Nico bajó lentamente la mirada, pero entonces volvió a recordar aquella última expresión de Yu, fría, vacía, como si algo dentro de él se hubiera roto completamente, y por alguna razón, un pequeño escalofrío recorrió su espalda nuevamente. Mientras tanto, muy lejos de la Academia Saikai, Yu seguía caminando tranquilamente por la ciudad, completamente ajeno a que poco a poco comenzaba a convertirse en un misterio dentro de la escuela. La chica que sabía la verdad la hora del almuerzo había llegado en la Academia Saikai. Los pasillos y el comedor estaban llenos de estudiantes hablando ruidosamente mientras grupos completos se reunían alrededor de las mesas. Pero ese día, el tema principal seguía siendo el mismo. Los 30 estudiantes ausentes. Dicen que algunos terminaron en el hospital. No puede ser tan grave. Entonces explícame por qué ninguno vino hoy. Los rumores crecían cada vez más. Algunos hablaban emocionados, otros nerviosos, y muchos comenzaban a imaginar historias exageradas sobre lo ocurrido. Mientras tanto, en una de las mesas del comedor, Nico Mikado almorzaba junto a varias compañeras de clase, pero incluso ahí, el tema volvió rápidamente. 30 chicos golpeados es una locura. ¿Y si fue una pelea entre pandillas? Escuché que algunos estaban aterrados. Nico permanecía en silencio escuchando. Entonces una de las chicas habló nuevamente. Elizabeth, tú estabas cerca de esa zona ayer, ¿no? Silencio. Elizabeth levantó ligeramente la mirada. Y por un instante, su cuerpo se tensó, porque ella sí sabía la verdad. Ella había visto todo. Había visto a Yu derrotar a los 30 chicos. Había visto aquella mirada llena de ira. Y todavía seguía recordando el sonido de los golpes. Elizabeth sujetó ligeramente sus manos bajo la mesa, intentando ocultar el nerviosismo. Y yo no vi nada. Mintió. Pero incluso su voz sonó insegura. Una de las chicas inclinó un poco la cabeza. ¿Segura? Elizabeth asintió rápidamente. Sí. Pero por dentro, su corazón seguía latiendo rápido, porque cada vez que recordaba aquella noche, sentía miedo, mucho miedo. La imagen de Yu golpeando brutalmente al líder seguía apareciendo dentro de su cabeza. Aquella mirada fría, aquella violencia, y sobre todo, la sensación de que Yu ya no era una persona normal. Nico observó ligeramente a Elizabeth, porque notó algo extraño. Estaba nerviosa, demasiado nerviosa. Entonces habló. ¿Te pasa algo? Elizabeth abrió ligeramente los ojos. ¿Eh? Nico siguió observándola unos segundos. Te ves pálida. Elizabeth apartó rápidamente la mirada. No dormí bien. Pero era mentira. La verdadera razón
era que todavía seguía aterrada por lo que había visto. Y además, había algo más que no lograba entender, porque aunque Yu le dio miedo, también había algo en él aquella noche que no podía sacar de su cabeza. Aquella soledad, aquella rabia, aquella tristeza escondida detrás de la violencia. Elizabeth bajó lentamente la mirada hacia su comida, mientras sus manos seguían temblando ligeramente bajo la mesa, porque ella era la única estudiante de Saikai que conocía la verdad. Sospechas. El ambiente en el comedor seguía siendo incómodo. Las conversaciones sobre los 30 estudiantes ausentes no se detenían. Cada mesa tenía sus propias teorías. Dicen que fue una pelea enorme. No creo que una sola persona pudiera hacer eso. Entonces debió ser una pandilla. Las voces llenaban todo el comedor. Mientras tanto, Elizabeth seguía completamente callada, sujetando ligeramente los cubiertos mientras evitaba levantar demasiado la mirada, porque cada vez que escuchaba esas conversaciones, las imágenes de aquella noche regresaban inmediatamente. Yu golpeando a todos, los gritos, la sangre, aquella mirada llena de ira. Entonces una de las chicas volvió a hablar. Ahora que lo pienso, los chicos que faltaron siempre molestaban a Yu. Silencio. Elizabeth levantó ligeramente la mirada. Otra estudiante soltó una pequeña risa. Sí, especialmente después de que lo expulsaron. Aunque ese inútil jamás haría algo así. Varias chicas asintieron inmediatamente. Porque para todos, Yu seguía siendo el mismo chico débil de siempre. Pero Elizabeth sabía la verdad. Y eso hacía que todo se sintiera todavía más incómodo. Nico observó nuevamente a Elizabeth. Porque cada vez que mencionaban a Yu, ella parecía más nerviosa. Entonces habló nuevamente. Elizabeth. La chica se sobresaltó un poco. ¿Ese sí? Nico la observó fijamente unos segundos. ¿De verdad no viste nada anoche? Silencio. Elizabeth sintió un escalofrío recorrer su espalda, porque por un instante sintió ganas de contar la verdad. Decir que Yu había derrotado a 30 estudiantes completamente solo, que ahora daba miedo, que parecía otra persona, pero recordó aquella mirada de Yu, fría, vacía, peligrosa, y automáticamente bajó la mirada. No. No vi nada, mintió nuevamente. Nico siguió observándola unos segundos más, como si sintiera que algo no encajaba. Pero antes de que pudiera seguir preguntando, varias voces comenzaron a escucharse cerca del comedor. Oigan. Escuché que algunos de los heridos ya regresarán mañana. ¿En serio? Las conversaciones explotaron otra vez, y Elizabeth sintió como su corazón latía más rápido, porque si esos chicos regresaban, tal vez terminarían contando la verdad, y si eso ocurría, toda la Academia Saikai descubriría algo aterrador, que el antiguo Yu ya no existía. La mentira. El ambiente dentro del comedor seguía completamente tenso. Nadie apartaba la mirada de los estudiantes heridos. Las vendas, los moretones, la manera en que evitaban mirar a los demás. Todo hacía que el silencio fuera todavía más incómodo. Uno de los chicos del comedor volvió a hablar. Entonces, ¿de verdad fue una pandilla? El estudiante del brazo vendado asintió rápidamente. Sí, pero incluso su voz sonó insegura, porque dentro de su mente seguía viendo a Yu. Aquella mirada fría, aquellos golpes brutales, y sobre todo, la sensación de no poder hacer absolutamente nada contra él. Entonces otro alumno habló. ¿Cuántos eran? Silencio. Los chicos se miraron entre sí nerviosamente, porque no podían decir la verdad, no podían admitir que 30 personas fueron derrotadas por alguien a quien todos llamaban inútil. Uno de ellos respondió finalmente. Éramos varios contra varios. Mentira otra vez. Elizabeth bajó lentamente la mirada, porque podía notar perfectamente cómo ellos evitaban decir cualquier detalle, como si tuvieran miedo de mencionar siquiera lo ocurrido. Entonces, uno de los heridos apretó ligeramente los dientes, porque recordó algo. La voz de Yu. Así es como soy, pendejos. Un escalofrío recorrió inmediatamente su espalda, y automáticamente bajó la cabeza. Nico observó todo aquello en silencio. Cada vez estaba más convencida de que algo no encajaba. Porque aquellos chicos no parecían avergonzados, parecían aterrados. Entonces una de las compañeras habló cerca de Elizabeth. ¡Qué exagerados! Seguro los golpearon y ya. Elizabeth levantó ligeramente la mirada, y por un instante recordó nuevamente cómo Yu rompió el brazo de uno de ellos. El sonido, los gritos, la sangre. Su cuerpo se tensó automáticamente. Nico lo notó inmediatamente. Elizabeth. La chica se sobresaltó otra vez. ¿Qué pasa? Nico entrecerró ligeramente los ojos. Desde hace rato reaccionas raro cada vez que hablan de esto. Silencio. Elizabeth sintió como el corazón le latía más rápido.
porque por primera vez sintió que Nico comenzaba a sospechar. Entonces Elizabeth forzó rápidamente una pequeña sonrisa nerviosa. Ese solo me impresiona que alguien pudiera hacer algo así. Nico siguió observándola unos segundos, sin responder, como si intentara descubrir algo, pero antes de que pudiera decir otra cosa. La campana de la escuela sonó. Ring. Varios estudiantes comenzaron a levantarse lentamente. Las conversaciones siguieron mientras todos comenzaban a regresar a clases, pero aún así, el miedo seguía presente dentro del comedor, porque aunque nadie lo decía directamente, todos comenzaban a entender algo. La persona que había hecho eso era alguien extremadamente peligroso. El que más miedo tenía. La campana todavía resonaba por los pasillos de la Academia Saikai, pero aún así, muchos estudiantes seguían observando a los chicos heridos dentro del comedor. Las conversaciones no se detenían. Se ven horribles. ¿Tan fuerte era esa pandilla? Esto ya da miedo. Entonces, el ambiente cambió nuevamente, porque la entrada del comedor se abrió lentamente, y alguien más apareció. Silencio. Varios estudiantes abrieron ligeramente los ojos, porque reconocieron inmediatamente al líder del grupo de los 30 chicos, pero su estado era mucho peor que el de los demás. Gran parte de su rostro estaba cubierto de vendas, uno de sus ojos estaba completamente tapado con un parche negro, y apenas podía caminar correctamente. El comedor entero quedó en silencio, porque verlo así daba impresión. Uno de los estudiantes murmuró lentamente. ¿Qué demonios le pasó? El chico avanzó lentamente hacia una mesa, pero entonces algo llamó todavía más la atención de Elizabeth. Su expresión, porque aquel muchacho no parecía enojado, ni humillado, parecía aterrado. Sus ojos se movían nerviosamente por todo el comedor, como si esperara que alguien apareciera de repente, como si todavía sintiera miedo. Elizabeth sintió inmediatamente un escalofrío, porque ella recordaba perfectamente la última vez que vio a ese chico, Yu encima de él, golpeándolo brutalmente, sin detenerse. Uno de los estudiantes intentó hablarle. Oye, ¿estás bien? El muchacho se sobresaltó violentamente. No me toques. El grito hizo que varios retrocedieran sorprendidos. El chico respiraba agitadamente, sudando, temblando ligeramente, como si estuviera entrando en pánico. Entonces bajó rápidamente la mirada. Todo el comedor quedó incómodo, porque ahora era obvio. Ese chico estaba traumatizado. Uno de sus amigos intentó calmarlo. Tranquilo. Pero el muchacho seguía respirando rápidamente, porque dentro de su mente, la imagen de Yu seguía apareciendo una y otra vez. Aquella mirada vacía, aquellos golpes llenos de ira, y aquella sensación aterradora de que Yu realmente iba a matarlo. El chico apretó temblorosamente sus manos, y entonces murmuró algo tan bajo que apenas pudo escucharse. Ese monstruo. Elizabeth abrió ligeramente los ojos, porque entendió inmediatamente de quién hablaba. Mientras tanto, Nico observaba todo en completo silencio, y por primera vez sintió una sensación incómoda crecer dentro de ella, porque aquel chico no parecía alguien que perdió una pelea, parecía alguien que sobrevivió a algo horrible. Nombre prohibido. El comedor entero permanecía en silencio. Todos seguían observando al líder de los 30 chicos, Ender, su rostro cubierto de vendas, el parche sobre su ojo derecho, y aquella expresión llena de miedo. Nadie lo había visto así antes, porque Ender siempre había sido arrogante, problemático, violento, pero ahora parecía completamente roto. Uno de sus amigos intentó hablar nuevamente. Oye, tranquilo. Ender respiraba agitadamente, sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Entonces, uno de los otros chicos heridos habló sin pensar. Todo esto pasó por culpa de Yu. Se detuvo inmediatamente. Demasiado tarde, porque apenas escuchó ese nombre. Ender reaccionó violentamente. Cállate. Van. Golpeó la mesa tan fuerte que varios estudiantes se sobresaltaron. Su respiración se volvió todavía más inestable, los ojos llenos de terror, como si escuchar el nombre de Yu fuera suficiente para hacerlo entrar en pánico. No digas su nombre. El comedor entero quedó completamente en silencio. Nadie entendía qué estaba pasando, pero Elizabeth sí, y eso hizo que sintiera un escalofrío recorrer todo su cuerpo, porque ahora estaba claro. Ender realmente le tenía miedo a Yu, mucho miedo. Uno de los estudiantes tragó saliva. ¿Qué demonios? Incluso Nico Mikado frunció ligeramente el ceño, porque aquella reacción no era normal. Ender comenzó a mirar nerviosamente alrededor, como si esperara que Yu apareciera de repente. Él está loco, murmuró temblorosamente. Ese tipo ya no está bien. Silencio.
Varios estudiantes comenzaron a mirarse confundidos. Porque poco a poco, la situación comenzaba a sentirse mucho más seria. Entonces, Elizabeth apretó ligeramente sus manos. Su corazón latía rápidamente, porque ya no soportaba seguir escuchando mentiras. Y lentamente, se puso de pie. Todos voltearon hacia ella. Nico abrió ligeramente los ojos. Elizabeth. La chica respiró profundo. Todavía nerviosa. Todavía asustada. Pero entonces habló finalmente. Yo. Tragó saliva. Yo tengo algo que mostrarles sobre lo que pasó anoche. Silencio absoluto. Y en ese instante, el rostro de Ender cambió completamente. Porque él ya sabía exactamente qué era. El video. La grabación. La campana sonó por toda la academia Saikai. Rin. La hora del almuerzo había terminado. Poco a poco los estudiantes comenzaron a levantarse de sus mesas mientras seguían hablando sobre lo ocurrido. Pero ahora, el ambiente era completamente distinto. Porque todos habían visto el estado de Ender. Y peor aún, habían escuchado cómo reaccionó al escuchar el nombre de Yu. El miedo dentro del comedor seguía presente. Mientras tanto, los miembros del club de karate caminaban juntos hacia su salón asignado. Nadie hablaba demasiado, porque todos seguían pensando en lo mismo. Elizabeth caminaba ligeramente detrás del grupo, sujetando con fuerza su teléfono. El mismo teléfono donde seguía guardado el video. Sus manos temblaban un poco, porque sabía perfectamente que después de mostrar esa grabación, nada volvería a ser igual. Nico caminó a su lado observándola de reojo. Elizabeth. La chica levantó ligeramente la mirada. ¿Sí? Nico habló seriamente. ¿Qué fue lo que grabaste? Silencio. Elizabeth apretó ligeramente el teléfono. Algo que ustedes necesitan ver. La respuesta hizo que varios del club se miraran confundidos. Entonces finalmente llegaron al salón del club de karate. El profesor todavía no había llegado, y eso hizo que el ambiente se sintiera todavía más tenso. Elizabeth respiró profundamente. Luego caminó lentamente hacia el escritorio principal. ¿Puedo usar el proyector? Uno de los encargados del salón la observó confundido. ¿Para qué? Elizabeth dudó unos segundos. Pero entonces respondió. Para mostrar lo que pasó anoche. Silencio absoluto. Varios estudiantes abrieron ligeramente los ojos. Incluso Nico quedó completamente seria. Porque ahora entendían algo. Elizabeth realmente sabía la verdad. El encargado tragó saliva antes de asentir lentamente. Adelante. Elizabeth conectó lentamente su teléfono al proyector. Sus manos seguían temblando. Porque incluso ella tenía miedo de volver a ver el video. Y entonces, la pantalla del salón se encendió lentamente, mostrando la grabación de aquella noche. El video de la noche. El salón del club de karate permanecía completamente en silencio. Nadie decía una sola palabra. Todos observaban la pantalla del proyector mientras Elizabeth permanecía de pie junto al escritorio. Sus manos seguían temblando ligeramente. Porque incluso ahora, todavía le daba miedo volver a ver aquella grabación. Nico Mikadono cruzó lentamente los brazos. Muéstralo. Elizabeth tragó saliva. Y finalmente, presionó reproducir. La grabación comenzó. La pantalla mostró una calle oscura durante la noche. El sonido del viento. Y luego, las voces de los 30 chicos. ¿Dónde está ese inútil? Cuando lo encontremos lo vamos a destrozar. Algunos estudiantes del salón comenzaron a mirarse entre sí. Entonces, la imagen cambió. Yuru apareció en pantalla. Cabello negro. Ropa oscura. Los tatuajes visibles bajo la luz nocturna. El salón entero quedó en silencio. Porque varios ni siquiera lo reconocieron al principio. ¿Ese es Yuru? No puede ser. Incluso Nico abrió ligeramente los ojos. Porque el Yuru del video se veía completamente distinto. Entonces la grabación continuó. Las burlas. Los insultos. Las menciones sobre su madre. Y luego, el momento donde Yu levantó lentamente la mirada. Silencio. Elizabeth bajó ligeramente la mirada. Porque incluso recordando esa parte, sentía miedo. Entonces, el primer golpe ocurrió. Crack. El sonido resonó en todo el salón. Varios estudiantes se sobresaltaron. Porque el chico cayó al suelo inmediatamente con la nariz destruida. Y después de eso, todo explotó. La grabación mostró a Yu peleando contra todos. Golpes rápidos. Movimientos brutales. Patadas. Puñetazos. Uno tras otro. Los estudiantes comenzaron a quedarse completamente callados. Porque aquello no parecía real. 30 personas. Contra uno solo. Y aún así, Yu los estaba destruyendo. ¿Qué demonios? Eso es imposible. ¿Yu sabía pelear así? Nico observaba la pantalla sin moverse. Sus ojos seguían completamente fijos en Yu. Porque ahora entendía algo. La mirada que vio antes de su expulsión.
No era normal. Y entonces. La peor parte llegó. La pantalla mostró a Ender en el suelo. Yu encima de él, golpeándolo brutalmente una y otra vez. Los gritos, la sangre, la desesperación. El salón entero quedó completamente helado. Incluso algunos estudiantes apartaron ligeramente la mirada. Porque la ira de Yu daba miedo. Mucho miedo. Y entonces. En el video se escuchó claramente la voz de Yu. Creían que podían pisotearme para siempre. Puñetazo. El sonido resonó por todo el salón. Silencio absoluto. La grabación terminó segundos después. Y nadie habló. Nadie podía hacerlo. Porque todos acababan de entender algo aterrador. El video comienza a expandirse. El salón seguía completamente en silencio. La grabación había terminado. Pero nadie podía apartar la mirada de la pantalla congelada donde aparecía Yu cubierto de sangre. El ambiente estaba lleno de miedo, confusión, impacto. Entonces, uno de los alumnos del club de karate reaccionó rápidamente. Sacó su teléfono. Y comenzó a grabar discretamente el proyector. Elizabeth lo notó inmediatamente. ¿Qué haces? El chico se sobresaltó un poco. ¿Y yo? Miró nuevamente la pantalla. Todavía nervioso. Necesito volver a ver esto. Porque incluso él seguía sin poder creerlo. La pelea, la brutalidad, la manera en que Yu derrotó a 30 personas. Todo parecía irreal. Entonces otro estudiante también sacó su teléfono. Y luego otro más. Poco a poco. Varios comenzaron a grabar el video desde el proyector. Algunos asustados. Otros impresionados. Y algunos simplemente incapaces de apartar la vista de Yu. Una chica habló en voz baja mientras grababa. Ese realmente es Yu. Otra tragó saliva. Ya no parece el mismo. Mientras tanto, Miko Mikado seguía observando en silencio. Pero ahora. Incluso ella comenzaba a sentir algo pesado dentro del pecho. Porque el Yu que aparecía en ese video. No era el chico al que despreciaban en Saikai. Era alguien completamente distinto. Entonces. Uno de los chicos volvió a reproducir una parte específica del video. La escena donde Yu levantaba lentamente la mirada después de escuchar insultos sobre su madre. Silencio. El salón entero volvió a tensarse. Porque aquella mirada daba miedo. Mucho miedo. El estudiante que estaba grabando tragó saliva. Cuando vi esta parte, sentí que realmente iba a matar a alguien. Varios no respondieron. Porque pensaban exactamente lo mismo. Entonces una de las chicas observó nuevamente la imagen de Yu. Cabello negro. Tatuajes. Mirada fría. Y murmuró casi sin darse cuenta. Se ve diferente. Otra chica bajó ligeramente la mirada sonrojándose un poco. Demasiado diferente. Elizabeth escuchó aquello mientras sujetaba su teléfono. Pero ella seguía sintiendo otra cosa. Miedo. Porque sabía perfectamente algo. Si este video comenzaba a expandirse por la academia, entonces todos terminarían descubriendo la verdad. Que Yu ya no era alguien al que pudieran humillar jamás otra vez. El video se expande. La tensión dentro del salón del club de karate seguía presente. Pero poco a poco. La campana volvió a sonar. Ring. Las clases continuarían. Los estudiantes comenzaron a levantarse lentamente mientras seguían mirando sus teléfonos. Porque ahora. El video ya no estaba solamente en el proyector. Varios alumnos lo habían grabado. Y eso significaba una sola cosa. La grabación comenzaría a expandirse por toda la Academia Saikai. Mientras caminaban hacia sus respectivos salones. Las conversaciones no se detenían. ¿Viste cómo peleaba? No parecía humano. ¿Ese realmente era Yu? El miedo seguía mezclándose con el impacto. Pero también con curiosidad. Mientras tanto. En otro salón de la academia. Miwa se encontraba acomodando tranquilamente sus piezas de shogi junto a varias compañeras. El ambiente estaba calmado. Hasta que una de sus amigas llegó rápidamente. Miwa. La chica respiraba agitada mientras sostenía su teléfono. Miwa levantó ligeramente la mirada. ¿Qué pasó? La muchacha tragó saliva. Tienes que ver esto. Entonces reprodujo el video. La pantalla mostró inmediatamente a Yu en medio de la calle. Cabello negro. Tatuajes. Mirada fría. Miwa abrió ligeramente los ojos. Yu. Pero entonces comenzó la pelea. Los golpes. La velocidad. La brutalidad. Yu enfrentando a 30 chicos completamente solo. Las compañeras alrededor comenzaron a reaccionar impresionadas. ¿Ese es el mismo Yu? No puede ser. ¿Desde cuándo pelea así? Pero Miwa permaneció completamente callada. Sus ojos seguían fijos en la pantalla. Porque algo dentro de ella no lograba procesarlo. El Yu del video. Parecía alguien completamente diferente. Mientras tanto. En otra parte de la Academia Saikai.
Kazuki se encontraba en el salón del club de actuación practicando una escena junto a varias compañeras. Entonces una de ellas llegó apresurada. Kazuki, mira esto. El chico frunció ligeramente el ceño. ¿Qué ocurre? Pero apenas vio la pantalla del teléfono. Su expresión cambió. Yuru aparecía en el video, golpeando brutalmente a varios estudiantes. El salón entero quedó en silencio mientras observaban la grabación. Uno de los chicos del club habló nerviosamente. Da miedo. Otra chica se sonrojó ligeramente. Pero también se ve increíble. Kazuki seguía observando sin moverse, porque incluso él no podía reconocer completamente al Yuru que aparecía en el video. Y mientras más estudiantes comenzaban a compartir la grabación, más rápido comenzaba a expandirse la noticia por toda Saikai. El antiguo Yu había desaparecido.